La primera vez que Alejandro volvió a ver el rostro de su madre después de 22 años, ella estaba sentada junto a una ventana, mirando la lluvia, y no lo reconoció. Pero lo más aterrador no fue que hubiera olvidado a su propio hijo. Fue que, cuando Alejandro pronunció su nombre, la anciana palideció y susurró: «No digas quién eres porque ellos todavía te están buscando». Alejandro Ferrer llevaba casi toda su vida intentando encontrar a su madre. Había gastado millones en investigadores privados, había revisado archivos policiales y había viajado a ciudades donde alguien aseguraba haber visto a una mujer parecida a ella. Nunca encontró nada. Hasta aquella tarde, a sus 45 años, Alejandro era conocido como uno de los empresarios más ricos del país. Su rostro aparecía en revistas de negocios, sus empresas tenían oficinas en varios países y poseía una mansión frente al mar. Pero nadie sabía que, detrás de aquella vida perfecta, existía un niño que todavía esperaba que su madre regresara. Alejandro tenía 8 años cuando Elena desapareció. Recordaba aquella noche con una claridad que lo atormentaba. Había llovido durante horas. Su madre entró en su habitación, se sentó junto a él y le acarició el cabello. «Pase lo que pase, nunca pienses que te abandoné». Alejandro, medio dormido, había preguntado: «¿Vas a irte?». Elena había tardado unos segundos en responder. «Tal vez por un tiempo». Después lo abrazó con fuerza. «Pero volveré». A la mañana siguiente, ella había desaparecido. Su padre, Ricardo, le dijo que Elena se había marchado voluntariamente. Alejandro nunca lo creyó, sobre todo porque, antes de desaparecer, su madre le había susurrado algo más. «Nunca confíes completamente en quien te diga que me fui por voluntad propia». Durante 22 años aquellas palabras permanecieron en su memoria. Y entonces llegó la residencia Santa Clara. Alejandro había decidido realizar una gran donación a una residencia de ancianos situada a las afueras de la ciudad. No conocía personalmente a los residentes, pero quería financiar una nueva sección médica. Aquella mañana, mientras revisaba unos documentos, su asistente entró en la oficina. «Señor Ferrer, Santa Clara confirmó su visita para esta tarde». Alejandro levantó la mirada. «¿A qué hora?». «A las 5». «Perfecto». No sabía que aquella visita iba a destruir todas las mentiras que había creído durante décadas. A las 5 en punto, su automóvil se detuvo frente al edificio. La directora, Beatriz Salcedo, salió a recibirlo. «Señor Ferrer, es un verdadero honor». Alejandro estrechó su mano. «Espero que la donación pueda ayudar a mejorar las instalaciones». «Por supuesto. Tenemos muchos residentes que necesitan atención». Entraron. Mientras Beatriz hablaba sobre las necesidades de la residencia, Alejandro observaba a los ancianos. Algunos sonreían, otros permanecían en silencio, hasta que escuchó una voz. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Aquella voz no podía ser. Giró lentamente la cabeza. Al fondo del pasillo había una mujer anciana sentada junto a una ventana. Cabello gris, rostro delgado, manos temblorosas. Pero había algo que Alejandro reconoció inmediatamente. Una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. La misma cicatriz que recordaba de su infancia. Su madre se la había hecho cuando cayó al suelo intentando protegerlo de una bicicleta. Alejandro dejó de respirar. ¿Quién es ella? Beatriz miró hacia la mujer. Por una fracción de segundo, su rostro mostró preocupación. Después volvió a sonreír. Una residente. Tiene problemas de memoria. Alejandro no escuchó nada más. Caminó hacia ella. Cada paso parecía durar una eternidad. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo se llama? La mujer tardó unos segundos. Elena. ¿Elena qué? La anciana bajó la mirada. Elena Ferrer. Los documentos que Alejandro llevaba cayeron al suelo. Mamá. La mujer abrió los ojos. Una lágrima recorrió su mejilla. Pero inmediatamente levantó un dedo y lo colocó sobre sus labios. No digas esa palabra. Alejandro se arrodilló frente a ella. Soy yo. Elena negó con la cabeza. No deberías haber venido. Te busqué durante 22 años. Ella comenzó a llorar. Yo también te busqué. Alejandro sintió que el corazón se le rompía. Entonces, ¿por qué nunca regresaste? Elena miró nerviosamente hacia Beatriz. Porque me dijeron que si intentaba encontrarte, te matarían. Alejandro se quedó helado. ¿Quién? Elena abrió la boca para responder.
Pero Beatriz apareció inmediatamente. Señor Ferrer, creo que debería continuar con el recorrido. Alejandro se levantó. Quiero hablar con ella a solas. No es recomendable. Su estado mental es delicado. Ella acaba de decirme mi nombre. Beatriz sonrió incómodamente. Probablemente fue una coincidencia. Alejandro miró fijamente a la directora. Algo no estaba bien, y lo confirmó minutos después. Cuando regresó al lugar donde estaba su madre, la silla estaba vacía. ¿Dónde está? Beatriz respondió con absoluta tranquilidad. ¿Dónde está quién? Alejandro sintió un escalofrío. La mujer que estaba sentada aquí. Señor Ferrer, aquí no hay ninguna Elena Ferrer. Alejandro sacó su teléfono y mostró una fotografía que había tomado momentos antes. Entonces explíqueme esto. Beatriz palideció. Alejandro sabía que había encontrado a su madre. Pero también acababa de descubrir algo mucho peor. Alguien había estado ocultándola durante años. Y esa persona acababa de enterarse de que Alejandro finalmente la había encontrado. Alejandro creyó que encontrar a su madre sería el final de una búsqueda de 22 años. No imaginaba que aquella misma noche descubriría algo mucho más peligroso. Su madre no había desaparecido. La habían escondido. Y alguien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que Alejandro jamás descubriera por qué. Después de mostrarle la fotografía a Beatriz, Alejandro permaneció inmóvil frente a ella. No vuelva a decirme que esa mujer no existe. La directora intentó mantener la calma. Señor Ferrer, quizá está confundido. La fotografié. Una fotografía puede engañar. Alejandro guardó el teléfono. Entonces quiero ver los registros de todos los residentes. Beatriz negó con la cabeza. Eso es información privada. Soy el principal donante de esta residencia. Eso no le da derecho a revisar expedientes médicos. Alejandro dio un paso hacia ella. Tiene razón, pero si tengo derecho a saber por qué una mujer que afirma llamarse Elena Ferrer desaparece 5 minutos después de hablar conmigo. Beatriz no respondió. Su silencio fue suficiente. Alejandro salió de la residencia, pero no se marchó. Estacionó su automóvil a una distancia prudente y esperó. A las 11 de la noche, cuando casi todas las luces estaban apagadas, vio una camioneta negra entrar por la puerta trasera. 2 hombres bajaron. Uno llevaba una carpeta. El otro miraba constantemente hacia los alrededores. Alejandro tomó fotografías desde su automóvil. Entonces vio algo que le heló la sangre. Los hombres sacaron a una anciana cubierta con una manta. Era Elena. Alejandro salió del automóvil. Mamá. Los hombres se detuvieron. Elena levantó la cabeza. Alejandro, corre. Uno de los hombres se acercó. Alejandro retrocedió, pero antes de que pudiera alcanzarlo, un empleado de seguridad apareció y gritó. ¡Policía! Los hombres huyeron. Alejandro corrió hacia Elena. ¿Estás bien? Ella lo abrazó con fuerza. Por primera vez en 22 años, Alejandro volvió a sentir los brazos de su madre alrededor de él. Pensé que nunca te encontraría, susurró. Elena lloró. Yo sabía que algún día vendrías. ¿Quiénes eran? Elena miró hacia la puerta. No aquí. Alejandro la llevó a un automóvil y condujo hasta una casa segura que pertenecía a una de sus empresas. Una vez allí, Elena permaneció varios minutos mirando las paredes. Has crecido mucho. Alejandro sonrió entre lágrimas. Tú todavía recuerdas. Una madre nunca olvida a su hijo. Aquella frase destruyó la última duda que Alejandro podía tener. Su madre estaba lúcida. Todo lo que la residencia había dicho sobre su memoria era mentira. Cuéntame qué pasó. Elena respiró profundamente. La noche que desaparecí, tu padre vino a mi habitación. Alejandro se tensó. Papá, sí, ¿qué quería? Quería que le entregara unos documentos. ¿Qué documentos? Elena bajó la mirada. Había descubierto que estaba robando dinero de las empresas de tu abuelo. Alejandro quedó paralizado. Mi padre robaba. No estaba solo. Elena sacó de su bolso una fotografía vieja. En ella aparecían 3 hombres frente a una oficina. Uno era Ricardo, su padre. Otro era Esteban, su tío. El tercero estaba parcialmente oculto. Alejandro acercó la fotografía a la luz. ¿Quién es ese? Nunca pude verle completamente el rostro. ¿Y qué hicieron contigo? Tu padre me llevó a un lugar donde nadie pudiera encontrarme. Alejandro apretó los puños. ¿Por qué no escapaste? Lo intenté. Elena mostró una pequeña cicatriz en su muñeca. Pero me amenazaron contigo. Alejandro cerró los ojos.
¿Cuántos años estuviste encerrada? Muchos. Y Santa Clara. Llegué allí hace 6 años. Alejandro se quedó en silencio. ¿Quién te llevó? Elena tardó en responder. Tu tío. Aquello fue demasiado. Esteban había sido la persona que Alejandro más había confiado después de la muerte de su padre. Había asistido a su boda. Había celebrado cada éxito de su carrera. Incluso le había aconsejado en sus primeros negocios. No puede ser. Lo sé, dijo Elena. Yo tampoco quería creerlo. De repente, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Era su abogado. Señor Ferrer, tenemos un problema. ¿Qué sucede? Detectamos varias transferencias sospechosas desde una de sus empresas. ¿De cuánto? El abogado le dio la cifra. Alejandro quedó pálido. Millones. ¿Desde cuándo? Desde hace aproximadamente 6 años. Alejandro miró a su madre. Exactamente desde que había sido llevada a Santa Clara. ¿Quién autorizó las transferencias? Su sistema las muestra como operaciones internas. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién tiene acceso? Muy pocas personas. Dime los nombres. El abogado guardó silencio. Su tío Esteban tiene acceso administrativo. Alejandro colgó. Durante varios minutos nadie habló. Entonces Elena dijo, hay algo que nunca te conté. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué? Antes de desaparecer, escondí una prueba. ¿Dónde? Elena sacó una pequeña llave de su bolsillo. Tu abuelo tenía una caja fuerte. Alejandro conocía aquella caja. Llevaba cerrada desde la muerte de su abuelo. Nunca pudimos abrirla, porque no tenías esta llave. Alejandro la tomó. ¿Qué hay dentro? La verdad, aquella misma noche regresaron a la antigua mansión familiar. La casa estaba abandonada. Alejandro encontró la caja fuerte detrás de una pared del despacho. Introdujo la llave. La puerta se abrió. Dentro había documentos, fotografías y una vieja grabadora. Alejandro la encendió. La voz de su abuelo llenó la habitación. Si estás escuchando esto, significa que Elena tenía razón. Mi hijo Ricardo me traicionó. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. La grabación continuó. Pero Ricardo no trabaja solo. Hay alguien detrás de él. Alguien que controla el dinero y que algún día intentará quedarse con todo. La grabación se cortó. Alejandro golpeó la mesa. ¿Quién es? Elena estaba mirando otra fotografía. Entonces su rostro cambió. Alejandro, ¿qué? Ella señaló la imagen. Yo conozco a ese hombre. Alejandro miró. El hombre aparecía parcialmente de espaldas. Pero Elena estaba segura. Es el hombre que vino por mí la noche que desaparecí. Alejandro sintió un escalofrío. Antes de que pudiera preguntar algo más, todas las luces de la mansión se apagaron. Un ruido llegó desde el pasillo. Después, una voz desconocida susurró. Debieron dejar el pasado enterrado. Alejandro tomó la mano de su madre, y comprendió que alguien los había seguido hasta allí. La puerta se abrió lentamente. Una silueta apareció en la oscuridad. Y cuando las luces volvieron, Alejandro reconoció el rostro. Era la persona en quien más había confiado durante los últimos 15 años. La persona que apareció en la puerta no era un extraño. Era el abogado de Alejandro. El mismo hombre que durante años había protegido sus empresas, revisado sus contratos y jurado defenderlo de cualquier amenaza. Alejandro sintió que el aire desaparecía de la habitación. Tú, su abogado cerró lentamente la puerta. Me temo que llegaste demasiado lejos. Elena se levantó de la silla. Su rostro perdió todo el color. Es él. Alejandro la miró. ¿Lo conoces? Elena retrocedió. Fue él quien estuvo aquella noche. El abogado suspiró. No quería que esto terminara así. Alejandro se colocó delante de su madre. Entonces explícame por qué llevas 22 años ocultando la verdad. El hombre permaneció en silencio. Porque tu padre me obligó. Y tú obedeciste. Al principio, sí, y después. El abogado bajó la mirada. Después ya era demasiado tarde. Alejandro apretó los puños. ¿Qué le hicieron a mi madre? No la mataron porque ella tenía algo que todos necesitábamos. ¿Qué? Pruebas. Elena respondió. La cuenta secreta. El abogado asintió. Tu madre descubrió que Ricardo y Esteban habían desviado millones de las empresas familiares. Pero lo peor era que utilizaban tu identidad para ocultar las operaciones. Alejandro sintió un escalofrío. Mi identidad. Cuando eras niño, tu padre abrió cuentas y empresas utilizando tus documentos. Si algún día todo salía a la luz, tú aparecerías como responsable. Elena cerró los ojos.
Por eso querían mantenerme callada. Alejandro miró al abogado. ¿Y por qué Santa Clara? Porque era el lugar perfecto. Nadie buscaría allí a una mujer desaparecida durante tantos años. Y fingieron que tenía problemas de memoria. Sí, Alejandro sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cuánto dinero recibiste? El abogado no respondió. Alejandro dio un paso hacia él. ¿Cuánto? Suficiente para mantener el silencio. Entonces también eres culpable. Lo sé. Durante unos segundos nadie habló. De repente el abogado sacó una carpeta. Pero hay algo que todavía no sabes. La dejó sobre la mesa. Alejandro la abrió. Dentro había transferencias bancarias, fotografías y documentos. Una de las fotografías mostraba a Esteban entrando en un banco. Otra mostraba a Beatriz recibiendo un sobre. Pero la última fotografía dejó a Alejandro completamente inmóvil. Era una imagen de su padre. Ricardo estaba vivo. Alejandro sintió que las manos le temblaban. Esto es imposible. Elena se acercó. Tu padre murió hace 10 años. El abogado negó lentamente con la cabeza. Ese hombre que murió no era Ricardo. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué estás diciendo? Ricardo fingió su muerte. Elena dio un paso atrás. No, cambió su identidad y abandonó el país. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Durante 10 años había visitado la tumba de su padre. Había llorado allí, había hablado con una lápida. Y ahora descubría que todo había sido una mentira. ¿Dónde está? El abogado señaló uno de los documentos. En una ciudad donde nadie lo conoce. Alejandro miró el nombre. Esteban lo ha estado ayudando. Elena respiró con dificultad. Entonces nunca estuvieron separados. Nunca, respondió el abogado. En ese instante se escuchó un ruido afuera. El abogado miró hacia la ventana. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Porque Esteban sabe que Elena está viva. Alejandro tomó la mano de su madre. Esta vez no voy a perderla. Salieron por la puerta trasera justo antes de que varios vehículos llegaran a la mansión. La policía había sido avisada. Pero no por Alejandro. El abogado había enviado copias de todos los documentos a las autoridades antes de llegar. Minutos después, Esteban fue detenido. Beatriz también. Los investigadores registraron Santa Clara y encontraron documentos que demostraban que Elena había sido escondida allí durante 6 años. La verdad comenzó a salir a la luz. Pero Alejandro todavía tenía una última pregunta. ¿Por qué mi padre hizo todo esto? El abogado respondió, porque quería quedarse con el imperio de tu abuelo. Pero cuando descubrió que no podía controlarlo legalmente, utilizó tu nombre. Alejandro comprendió entonces que toda su vida había sido parte de un plan. Su fortuna, sus empresas, incluso la desaparición de su madre. Todo estaba conectado. Semanas después, Alejandro visitó nuevamente Santa Clara. Pero esta vez no llegó como empresario. Llegó acompañado de Elena. Los ancianos salieron a recibirla. Algunos la reconocieron, otros simplemente sonrieron. Alejandro había decidido comprar la residencia y convertirla en un lugar digno para personas mayores que no tuvieran familia. Quiero que nadie vuelva a desaparecer aquí, dijo. Elena sonrió. Ahora entiendo por qué viniste aquel día. Alejandro la abrazó. Yo pensaba que venía a hacer una donación. Y encontraste mucho más. Te encontré a ti. Durante meses, madre e hijo intentaron recuperar el tiempo perdido. Elena le contó historias de su infancia. Alejandro le mostró fotografías de cada etapa de su vida. Y aunque no podían recuperar 22 años, comenzaron a construir nuevos recuerdos. Una tarde, mientras ordenaban las cosas antiguas de Elena, Alejandro encontró una fotografía escondida. Era una imagen tomada décadas atrás. En ella aparecían Ricardo, Esteban y el abogado. Pero había alguien más, una cuarta persona. Alejandro dio vuelta a la fotografía. Había una frase escrita: si algún día Elena vuelve, él terminará lo que nosotros comenzamos. Alejandro sintió un escalofrío. Mamá. Elena miró la fotografía. Su expresión cambió por completo. ¿Qué pasa? Ella señaló el rostro de la cuarta persona. Yo conozco a ese hombre. ¿Quién es? Elena tardó varios segundos en responder. Es alguien que estuvo cerca de nosotros cuando tú eras niño. Alejandro la miró. ¿Quién? Elena susurró un nombre, y Alejandro comprendió que la historia todavía no había terminado. Porque mientras él pensaba que finalmente había encontrado a su madre y descubierto la verdad, alguien más acababa de descubrir que Elena estaba viva.
Y esa persona llevaba 22 años esperando exactamente ese momento.